Saludos cordiales desde Santiago de Chile. Somos del Centro de Estudios de Marxismo y Educación CEMED y de Grupos de Pensamiento Crítico y Memoria Histórica GPM, quienes nos hemos reunido para celebrar los 50 años de la publicación de la teoría de la revolución en el joven Marx, del sociólogo y filósofo marxista franco-brasileño Michel Levy. Considerado una de las obras más influyentes en el campo del marxismo herético, este primogénito libro de Levy se ha constituido en un texto clave en la formación política de varias generaciones de pensadores críticos y militantes revolucionarios y revolucionarias. Este texto, que fue resultado de su tesis doctoral defendida en 1964 en París, se construyó en un contexto marcado por el triunfo de la Revolución Cubana, y particularmente en una atmósfera parisina asignada por la agudización de la lucha de clases, la cual tuvo un importante impulso con la huelga de los mineros en 1963 y todo un movimiento que decantó en el mayo del 68. Eran años de revoluciones y revueltas populares, donde la teoría de la revolución en el joven Marx vino a contribuir y a nutrir de humanismo revolucionario bajo el principio de la autoemancipación de las masas, en ruptura radical contra la visión marxista prevaleciente en aquel momento histórico que oscilaba entre la decadencia del estalinismo y el fenómeno del altuserianismo. El libro de Michel Levy es un trabajo que, sustentado en el método del estructuralismo genético propuesto por Lucien Goldman, quien fuera su maestro, nos va deleitando en el análisis de la obra temprana del joven filósofo alemán. Retoma con rigurosidad la lucha histórica desarrolladas en Europa durante la década de los 40 del siglo XIX, las experiencias organizativas y de lucha de la clase obrera y el desarrollo del movimiento socialista y comunista europeo. Elementos sociohistóricos que va vinculando con el análisis de la obra y la militancia de Karl Marx. Asimismo, va analizando de manera histórica y dinámica la evolución de la obra de Marx, enfatizando en sus modulaciones internas, sus saltos, reorientaciones, transformaciones internas, sus debates filósofos y socialistas europeos, etc. Es decir, se preocupa por mostrar el movimiento sinuoso mediante el cual el filósofo de Treveris va construyendo sus categorías, concepciones filosóficas y perspectivas políticas. Por último, se trata de una investigación que rompe los estrechos márgenes disciplinarios, articulando de manera creativa contribuciones sociológicas, historiográficas, filosóficas y de teoría política. En esta oportunidad nos interesa destacar dos grandes planteamientos formulados por Michel Levy que nos parecen de gran relevancia y vigencia para quienes desde posiciones anticapitalistas reivindicamos con terquedad el legado de Marx. En primer lugar, la obra de Levy nos permite adentrarnos en la vida y obra del joven Marx, preocupado particularmente por cómo va desarrollándose su teoría de la revolución y la noción de autoemancipación obrera, de la mano de las luchas revolucionarias desarrolladas en Europa durante los años de 1840 y 1848. Según su análisis, la autoemancipación obrera contaría de tres momentos dialécticamente ligados entre sí. Primero, la comprobación de la naturaleza potencialmente revolucionaria del proletariado. Segundo, la tendencia del proletariado a la conciencia comunista a través de su praxis revolucionaria, que sería donde coincidiría el cambio de la conciencia con el de las circunstancias. Y tercero, que en ello el papel que les correspondería a los comunistas consistiría en desarrollar esa tendencia hacia su coherencia total. Así entonces, Levy nos señala que en este triple movimiento, donde se manifiesta la estructura crítico-práctica o la praxis del pensamiento de Marx. Y en segundo lugar, nos interesa destacar que a lo largo del libro, Michel Levy nos va llevando por la obra de Karl Marx, pasando por sus primeros textos en la Gaceta Renana, hasta llegar al Manifiesto Comunista. En dicho recorrido, nos va mostrando con gran claridad diferentes pasajes o transiciones de Marx, sus tensiones y rupturas con los hegelianos de izquierda, sus aproximaciones al estudio de cuestiones económicas y el campo de la economía política, sus cuestionamientos y distanciamientos con la filosofía de Hegel y Feuerbach, su comprensión dinámica sobre los sectores populares y el proletariado, su relación con el movimiento socialista comunista francés, alemán y belga.
los momentos a partir de los cuales va adhiriendo al comunismo, perdón. Su relación con las distintas perspectivas de comprensión del materialismo, entre muchos otros temas, ¿no? A continuación, entonces, compartimos la entrevista que le realicemos al compañero Michel Lobý en el marco de la celebración de los 50 años de la publicación del libro La teoría de la revolución en el joven Marx. En la misma, se profundiza en sus motivaciones iniciales para realizar la tesis, su metodología, algunos fundamentos centrales de la obra, así como también se vinculan diferentes elementos del texto con otras publicaciones del mismo autor centradas en los planteamientos del comandante Ernesto Che Guevara y la concepción de la historia de Walter Benjamin. Finalmente, la entrevista aborda algunas reflexiones sobre las necesarias vinculaciones entre la obra de Karl Marx y otras corrientes revolucionarias, además de la importancia de reflexionar en torno a procesos y proyectos de autoeducación en la actualidad. Michael, estamos conmemorando, homenajeando los 50 años de la aparición de tu libro La teoría de la revolución en el joven Marx, que publicó la editorial Maspero en París en 1970, que a su vez es la expresión de tu proyecto de tesis doctoral. Pero primero, vamos un poco más atrás para entender cuándo y cómo surge la idea de trabajar la evolución intelectual y política del joven Marx. ¿Fue en tus estudios de sociología en la Universidad de Sao Paulo, en el grupo de lectura sobre el Capital donde participaba Fernando Enrique Cardoso, Paul Singer, entre otros, o derechamente fue en los seminarios que impartía Lucien Goldman sobre el pensamiento filosófico del joven Marx? Cuéntanos, por favor, de esta época formativa de tu trayectoria. Sí, mira, en Brasil es cuando pasé a interesarme por la política, por el socialismo, por el marxismo, antes de irme a la universidad, ¿no? Entonces la descubierta del interés por Marx es anterior, ¿no? Es de mis años de adolescencia, si se quiere, ¿no? De militancia política. En la universidad no se hablaba mucho de Marx, mucho menos de joven, y en el seminario del Capital en que participé se hablaba del Capital y no de joven Marx. Es decir, no sé, por mi cuenta, empecé a me interesar por el joven Marx, por la filosofía del joven Marx. Bien, me atrajo más que el Capital, para decirlo, ¿no? Era una dimensión ético, política, filosófica de Marx que me atraía más que la crítica de la economía política, ¿no? Entonces, en función de eso, empecé a leer sobre joven Marx, escribí un pequeño artículo sobre joven Marx en la revista Brasiliense y a partir de los inicios de los años 60 decidí de hacer mi tesis doctoral sobre el joven Marx con Lucien Goldman, ¿no? La idea era ir a París para trabajar con Lucien Goldman, ¿no? Bien, eso es el punto de partida. Entonces no tenía mucho que ver ni con la universidad, tenía más que ver, yo diría, con el interés por la dimensión filosófica, ética, política del marxismo y con Rosa Luxemburgo, ¿no? Porque mi referencia política fundamental en esos años era Rosa Luxemburgo y a partir de ahí tuve ganas de hacer una lectura rosa luxemburguista, si se puede decir, del joven Marx. Perfecto. Cuando se publica la teoría de la revolución en el joven Marx, simultáneamente fallece Lucien Goldman, tu maestro, a quien le dedicas el libro y reconoces además que está influenciado por su método llamado el estructuralismo genético. Sí. A 50 años de esta influencia y de la partida de Goldman, ¿nos podrías hablar de la vigencia de su pensamiento teórico y metodológico, brevemente, ¿no? Sí. Mira, sí, Lucien Goldman fue para mí una inspiración fundamental y recién cuando llegué a París, él estaba dando clases sobre el joven Marx
y eso sí, me interesó muchísimo, ¿no? En realidad, el método de mi tesis era inspirado por Goldman, ¿no? Por lo que él llamaba estructuralismo genético, es decir, estudiar el pensamiento no como algo aislado, sino en el contexto de la totalidad histórica, es decir, el pensamiento en relación a los procesos históricos que se están dando en ese momento, los enfrentamientos de clase, las diferentes posiciones en el campo social, político, cultural, es decir, un poco un análisis marxista, histórico, materialista del mismo pensamiento de joven Marx, ¿no? Era un poco ese el enfoque, partiendo del método de Lucien Goldman de estudio del pensamiento, de la cultura, etc. Bueno, eso no quiere decir que Goldman está de acuerdo con todos mis planteamientos, él tenía sus críticas, sobre todo él no veía la relación que yo planteaba entre el pensamiento de joven Marx en el proceso de su evolución con los movimientos sociales proletarios o comunistas de su época. No le parecía ese argumento, ahí tenemos un desacuerdo, pero el método sí era el método goldmaniano estructuralista genético, ¿no? Hablar de Goldman es también hablar de Lukács, es decir, del joven Lukács, ¿no? De quien te has dedicado a investigar la evolución de su pensamiento. Sí. Pero sobre todo es hablar sobre la dialéctica lukácsiana y este principio que tú comentas de la totalidad. ¿Nos podrías hablar de Lukács y el joven Marx? Y por favor, si puedes hacer alguna alusión a la reciente polémica crítica que le realiza a Zizek respecto de su valoración estalinista del viejo Lukács. Bueno, Lukács que me interesó, que interesaba también a Goldman, era el Lukács de Historia y Conciencia de Clase, que no era para nada estalinista, era un libro del año 23, antes que Stalin tomara el poder en la Unión Soviética. Bueno, es un libro, yo diría, leninista en parte, luxemburguista en parte, ¿no? Y era una reinterpretación del materialismo histórico con ese concepto de la totalidad, ese concepto dialéctico de la totalidad que me atraía mucho, ¿no? Pero insisto que, aunque desde el punto de vista metodológico, epistemológico, Goldman y Lukács, ¿no?, eran mis referencias principales, mi lectura de joven Marx era inspirada por Rosa Luxemburgo, ¿no?, por la idea, digamos, fundamental del marxismo en último análisis, pero que en Rosa Luxemburgo era tan importante, de que la revolución tiene que tener la forma de la autoemancipación revolucionaria del proletariado, ¿no? Bueno, lo que mi tesis traía de nuevo, pero no fue entendido, en realidad, ni por el jurado de mi tesis, ni por la mayoría de los comentaristas, las críticas, lo que realmente era el corazón teórico político de la tesis, era la relación entre la idea de la autoemancipación revolucionaria de los oprimidos con la filosofía de la praxis, ¿no?, con la filosofía de la praxis, ¿no? Es decir, cuando Marx escribe las tesis sobre Feuerbach, es el inicio de una nueva concepción del mundo, como decía Engels, ¿no?, en ruptura tanto con el idealismo hegeliano, neo-hegeliano de izquierda, cuanto con el materialismo tradicional que viene de los enciclopedistas franceses, con sus discípulos alemanes, etcétera, incluso Feuerbach. Bien. Entonces, en las tesis sobre Feuerbach, Marx inaugura una nueva visión del mundo, ¿no?, que podemos llamar filosofía de la praxis, en términos de Gramsci, que es un nuevo materialismo, ¿no?, un nuevo materialismo. Bien. Y al mismo tiempo es el fundamento de una nueva concepción de la revolución. Porque las concepciones de la revolución en la época de Marx eran, por un lado,
los materialistas que decían que las condiciones materiales determinan el comportamiento de los individuos y de los pueblos. Por tanto, para cambiar la sociedad hay que cambiar las condiciones materiales. ¿Y quién puede hacer eso? No el pueblo, porque el pueblo es víctima de condiciones materiales que le impiden tener conciencia. Por tanto, la emancipación de los pueblos tiene que venir desde arriba, ¿no? Y ahí venían los enciclopedistas franceses con la idea del, ¿cómo se dice?, del déspota esclarecido, ¿no? El rey o el emperador esclarecido. Más tarde, otros, más en el siglo XIX, ya los revolucionarios, con la idea de una élite, una vanguardia revolucionaria que iba a emancipar el pueblo. Eso por un lado. Por el otro, los neohegelianos, los idealistas que decían, no, para cambiar la sociedad hay que cambiar las ideas, la conciencia, el pensamiento, ¿no? Por la crítica filosófica, ¿no? Y Marx al principio adhería a esa posición, ¿no? Marx fue un neohegeliano de izquierda. Uno de sus artículos del año 44, él decía, la revolución empieza en la cabeza del filósofo y después toma posesión de las masas, ¿no? Arriba, abajo, ¿no? Bueno, entonces Marx fue parte de esa visión neo-hegeliana, idealista, que la revolución empieza en el pensamiento, pero en las tesis sobre Feuerbach, él rompe con esas dos ideas, ¿no? Es decir, tanto la de los materialistas como la de los neo-hegelianos, y plantea que una de las tesis sobre Feuerbach dice, en la praxis revolucionaria coincide el cambio de las circunstancias y el cambio de la conciencia. Es decir, en su acción colectiva de masas revolucionarias, los oprimidos, los trabajadores, el proletariado, cambian las circunstancias materiales, las estructuras sociales, etcétera, políticas, y al mismo tiempo su conciencia, ¿no? Toman conciencia revolucionaria. Eso va a ser desarrollado más tarde en la ideología alemana, ¿no? Pocos meses más tarde de las tesis sobre Feuerbach, escriben Marx y Engels la ideología alemana en que esas ideas van a ser desarrolladas. Entonces, la tesis central de mi trabajo era esa relación entre la nueva visión del mundo, la nueva filosofía de Marx, la filosofía de la praxis, ¿no? A partir de las tesis sobre Feuerbach y la ideología alemana, y la idea de que la revolución tiene que tomar la forma de la autoemancipación revolucionaria de los oprimidos, ¿no? Esa relación entre los dos, entre la filosofía y la praxis, y la idea de la praxis autoemancipatoria de los oprimidos, ¿no? Bueno, ese era un poco el corazón teórico político de la tesis, pero infelizmente creo que no fue captada ni por mi jurado. Mi jurado, los principales de mis jurados eran profesores de historia, muy importantes, muy respetables. El mismo Goldman se concentraban en la cuestión de saber si el pensamiento de Marx tenía o no relación con el proletariado de su época, que era mi tesis, ¿no? Es decir, que las ideas de Marx eran la expresión de una posición de clase, ¿no? A partir de las luchas, de las experiencias y de las ideas que se iban desarrollando en el proletariado de su época. Bueno, esa tesis, una tesis marxista clásica, las ideas tienen relación con las clases sociales, ¿no? Bueno, aunque Marx no era obviamente nada que ver su posición personal con el proletariado, pero fue su opción política de acercarse al proletariado, identificarse con él, apropiarse de sus ideas, de sus experiencias de lucha, etc. Esa era una tesis sociológica, histórica, si se quiere. Esa sí fue muy criticada por los jurados, que decían que no existía el proletariado en esa época, etc. Bueno, no voy a entrar en los detalles. Y se concentró la discusión en eso, tanto de Goldman también, y creo que no se dieron cuenta que el centro de la tesis era
esa relación de la filosofía de la praxis con la idea de autoemancipación revolucionaria. Michael, en esa misma dirección, paralelo a la publicación de la teoría de la revolución en el joven Marx, publicaste El pensamiento del Che Guevara, que también cumple medio siglo. ¿Podrías posar o no seguir posando alguna idea sobre la filosofía de la praxis y el humanismo revolucionario en Marx Guevara? Bueno, no es al mismo tiempo. Es decir, los dos libros aparecen al mismo tiempo, pero fueron escritos en periodos muy distintos. La tesis fue escrita en inicios de los años 60, del 61 al 64. La presenté en el año 64 y por razones que hasta ahora no logro explicarlas, solo fue publicada en 1970. En cuanto que el libro sobre el Che Guevara lo escribí en el año 69, ¿no? Es decir, en otro periodo histórico, en otro contexto, etc. Y bueno, efectivamente me interesaba demostrar que Che Guevara no era solo el guerrillero heroico, un combatiente ejemplar, etc., sino también un gran pensador marxista, un pensamiento marxista, y eso traté de desarrollar, ¿no? Bueno, no creo que haya una relación directa de los dos libros, son situaciones históricas distintas, son evidentemente personajes distintos, pero bueno, sí hay puntos de comunicación. Por ejemplo, el tema de la praxis, evidentemente, que es un tema fundamental tanto en el Che Guevara como en el joven Marx, y la cuestión del humanismo marxista, ¿no? Un tema para mí muy importante que he desarrollado tanto en mi tesis doctoral como más tarde en artículos polémicos en contra de Althusser, defendiendo que sí, el marxismo es un humanismo revolucionario. Y esa idea yo la encontraba en el Che Guevara, ¿no? Esa, digamos, lectura humanista revolucionaria del marxismo me parecía un tema fundamental en el pensamiento del Che Guevara. Entonces, ahí si quieres hay una conexión, pero insisto que son libros distintos. El libro sobre el Che no es una tesis académica, es un libro de intervención política, ¿no? Claro, tiene una ambición teórica, pero es un libro de intervención política, no obedece a reglas académicas, no tiene el mismo carácter, y bueno, son dos periodos históricos también distintos, pero claro, hay una relación y hay una cierta continuidad. ¿Qué nos podrías señalar con respecto a la concepción de la historia en el joven Marx? Y por favor, si esto lo puedes vincular a Walter Benjamin, en tu calidad de exegeta revolucionario benjaminario por excelencia, y quien además por estas fechas cumplió 80 años de su muerte asediada por el fascismo en la pequeña caleta catalana de Portbou. Sí. Mire, cuando yo estudiaba el joven Marx, no tenía la mínima idea de los trabajos de Walter Benjamin, ¿no? No había descubierto. Mi descubierta de Benjamin es mucho más tardía, ¿no? Se pasa en fines de los años 70, ¿no? Son casi 20 años después, 15 años después, ¿no? Entonces, no creo que haya, es difícil comparar, ¿no? Bueno, en mi tesis de doctorado, como decía, la idea política principal es esa idea de la autoemancipación revolucionaria del proletariado, en ruptura con todas las visiones que planteaban una emancipación desde arriba, ¿no? Sea en el stalinismo, con el rol digamos, del tirano como supuesto emancipador, ¿no? O mismo la idea de una vanguardia que iba a emancipar a los trabajadores. ¿No? Había esa idea de emancipación viene desde abajo, ¿no? Bueno, eso era el tema, una visión
no digo de la historia, pero una visión de la política, ¿no? En el joven Marx. Ahora, lo que encontramos en Benjamin, que sí tiene alguna conexión con eso, es el hecho que Benjamin pone en el centro de su visión de lo que es el materialismo histórico, o el marxismo, la lucha de clases. La lucha de clases, ¿no? Es decir, no es el desarrollo de los modos de producción, no es la contradicción entre fuerzas de relaciones de producción, no es el análisis de las formas del Estado, no es la crítica, en fin, el corazón, digamos, del centro, la esencia del materialismo histórico para mí es la lucha de clases oprimidas, del proletariado, pero de manera más amplia, las clases oprimidas, ¿no? Bien, y ahí sí veo un punto de continuidad, si se quiere, con el joven Marx, ¿no? Esa importancia de la lucha de clases y de la revolución, por supuesto, ¿no? Porque la otra idea fundamental de la concepción política de Benjamin es la revolución, ¿no? La lucha de clases y la revolución. Y bien, ahí sí veo, si se quiere, algún tipo de relación entre el joven Marx y Benjamin, si se quiere. En el prefacio de 1997 de la teoría de la revolución en el joven Marx, hablas de la importancia para la tradición marxista del desarrollo de un comportamiento abierto, con una disposición de aprendizaje con otras hebras de cuño emancipatorio. Pensando en términos estratégicos, ¿cuáles serían las corrientes fundamentales con las cuales debería dialogar el marxismo en la actualidad, para tu parecer? Sí. Bueno, creo que sí, en la historia del marxismo vemos que el marxismo siempre se ha desarrollado en diálogo, enfrentamiento crítico a veces, pero también aprendiendo con otras corrientes de pensamiento, con luchas sociales, históricas, etc., ¿no? Es decir, el marxismo no es un conjunto cerrado de dogmas o de textos sagrados, no, es un pensamiento en movimiento, ¿no? En movimiento. Bueno, y eso el mismo Marx, ¿no? El mismo Marx fue cambiando sus concepciones en función de las experiencias históricas del proletariado. Después de la Comuna de París, él reformuló su concepción política, su visión del Estado, etc. Bueno, entonces lo mismo creo que tenemos que hacer nosotros. Yo creo que he planteado en mis escritos dos diálogos que me parecen importantes, pero no son los únicos, ¿no? Hay otras corrientes con las cuales vale la pena el diálogo, con el psicoanálisis freudiano, con la sociología crítica, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece muy importante es el diálogo con el pensamiento y la tradición revolucionaria libertaria, ¿no? Libertaria, no solo anarquista en el sentido estricto, pero libertaria. Creo que sus experiencias, sobre todo en España en el 36, y sus reflexiones teóricas también, los escritos de Bakunin, Malatesta, en fin, varios otros, ¿no? Gustav Landa, en fin, hay cosas interesantes, ¿no? Hasta hoy Murray Bookchin es alguien muy interesante, el anarquista norteamericano. Creo que hay ese diálogo entre marxistas y libertarios, me parece importante. Y me parece también importante una convergencia en la acción, ¿no? Que se ha dado en muchos momentos de la historia, en la Comuna de París, en España en el 36, y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy en varios movimientos, en México, en Chiapas, en el movimiento kurdo, en Rojava, etc. Bueno, entonces eso me parece un diálogo muy importante.
en el cual, y como en todo diálogo, tenemos que escuchar lo que dicen los demás, pero tenemos algo que aportar de nuestra tradición también, ¿no? Bueno, y el otro diálogo que me parece fundamental es con la ecología, ¿no? Es decir, estoy cada vez más convencido que la cuestión ecológica es la cuestión política fundamental en nuestra época, ¿no? En el siglo XXI. Y creo que los marxistas tienen que, digamos, replantear sus formulaciones, sus planteamientos en función de la crisis ecológica. Me parece fundamental eso, ¿no? Por eso hablo de ecomarxismo o de ecosocialismo, ¿no? Me parece fundamental esa convergencia entre ecología y marxismo. Un momento, voy a poner la luz porque creo que estamos un poco en la oscuridad. Ya. Mejor, ¿eh? Perfecto. Bueno, eso me parece dos aspectos en que esa apertura del marxismo se puede implementar hoy en día, ¿no? Pero insisto en particular quizás sobre la cuestión ecológica porque es la más nueva, ¿no? El diálogo con el marxismo hubo en varios momentos de la historia del marxismo, ¿no? Pero lo que se plantea hoy, que es nuevo, es una cuestión del siglo XXI, es la cuestión ecológica, ¿no? Y bueno, ya hay toda una literatura, ¿no? Sobre una relectura ecológica de los mismos escritos de Marx, por ejemplo, John Bellamy Foster, ¿no? Y hay toda una corriente ecomarxista, ecosocialista que se ha desarrollado en los últimos años, que ilustra esta renovación del marxismo en nuestra época. ¿Algo más? Por último, Michael, desde nuestra Latinoamérica, ¿no? Queríamos preguntar, ¿cuáles crees que son las categorías centrales elaboradas por el joven Marx para las luchas de nuestros tiempos? ¿Y qué recomendaciones u observaciones metodológicas podrías señalarnos a qué nos preocupamos por generar espacios educativos o de autoeducación política en torno a la obra de Marx y la tradición marxista en general? Bueno, esto de la autoeducación me parece muy importante y creo que es algo que está planteado tal vez en forma un poco distinta, pero ya en el joven Marx y en Rosa Luxemburgo, ¿no? Es decir, ellos parten de la idea que las masas exploradas, oprimidas, los proletarios, las mujeres, se autoeducan por su propia experiencia de lucha, de acción, de reflexión, ¿no? Es decir, no son, claro, los educadores, ¿no? Los intelectuales tienen su papel, pero las grandes masas se educan en un proceso de autoeducación a través de su autoorganización y de su experiencia de lucha, ¿no? Esa es una idea fundamental del joven Marx y de Rosa Luxemburgo. Bueno, y creo que es muy actual en América Latina. Pero sí, yo diría que si queremos un pensamiento marxista latinoamericano, si queremos pensar América Latina en términos marxistas, tenemos que partir de un texto de Marx que no es muy conocido, que son sus últimos escritos sobre Rusia, la carta a Vera Zasulich, en que habla de la comunidad rural como punto de partida para una revolución socialista en Rusia, ¿no? Son los últimos escritos de Marx del año 1871, ¿no? El equivalente de esto en América Latina fueron los escritos de José Carlos Mariátegui, que no conocía los textos de Marx, pero
por su propio camino como pensador peruano, partiendo de la experiencia histórica de los pueblos andinos, ¿no? de la tradición comunitaria andina que venía de los incas. Él plantea la misma idea, ¿no? De hecho, para América, la Indoamérica, ¿no? Pero vale para buena parte de América Latina, ¿no? Partir de las tradiciones comunitarias indígenas para desarrollar el movimiento comunista revolucionario moderno. Claro, en alianza con los trabajadores del campo, de la ciudad, etc. Pero ahí esa tradición comunitaria tiene un papel fundamental. Y eso me parece muy actual, ¿no? Muy actual hoy en día en América Latina. Vemos lo que ha pasado en Chiapas con el movimiento zapatista, ¿no? Que tiene mucho que ver con esas tradiciones comunitarias indígenas, mayas, ¿no? En Chiapas. Todo lo que ha pasado en Bolivia en los últimos años, décadas, ¿no? Lo que ha pasado en Chile con los mapuches, las luchas en la Amazonia, en Brasil, etc. Es decir, las comunidades indígenas en muchos países de América Latina, de Indoamérica, como decía Mariátegui, las comunidades indígenas están en la primera frontera de la lucha social y ecológica, ¿no? Que son luchas en defensa de los bosques, de los ríos, ¿no? En contra de las multinacionales. Bueno, entonces, ese aspecto de digamos, esa tradición mariateguista, pero que tiene sus elementos, sus gérmenes ya en el mismo Marx, ¿no? Me parece fundamental para pensar las luchas en América Latina hoy. Muchas gracias, Michael. Gracias. Mucho gusto. Ya, aquí se termina. No, ya, Okay. ya cerramos la entrevista. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, te digo, y bueno, estamos conversando, ¿no? Por ahí. Sí, ok. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Que esté bien. Gracias, maestro, que esté muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Ok.